queremos saber cómo fue posible que un espíritu demonio a Eva, imagino, embarazara a Eva, ya que tenía que adoptar forma humana y solo Adán y Eva existían humanos. ¿Cómo es posible que un espíritu o un demonio embarazara a Eva? En sí, no fue, ¿verdad? De lo que hemos hablado por acá, basado en lo que está en los libros gnósticos, ahí se habla de que, eh, bueno, por si algo está claro en los libros gnósticos, pero cuando uno ya teniendo ese conocimiento, de hecho Gnosis significa conocimiento, son libros de conocimiento, cuando uno adquiere ese conocimiento y después lee la escritura, puede notar algunos detalles que antes no veía, como en este caso los que se ven en Génesis con respecto a, a Caín y Abel y después a Seth. Entonces me voy a enfocar principalmente en lo que dice la escritura por el resto de escuchas, pero en general lo que dice los libros gnósticos es que fueron las autoridades que eran ángeles, no son ni demonios ni necesariamente lo que se acostumbra a entender como espíritus. La escritura sí habla de que Yahweh hace de sus espíritus ángeles, con eso se refiere a que envía como mensajeros a sus espíritus, que vendrían siendo los mensajeros más elevados que vienen del tercer cielo, de su misma presencia. Pero los ángeles, como Lucifer y el tercio que cayeron con él, son de un nivel más bajo, que son del segundo cielo. Entonces, esos habrían sido los del segundo cielo, un tipo de ángel, quienes habrían puesto semilla, o por decirlo así, habrían puesto parte de sí mismos en Eva, que había sido el cuerpo creado para crear cuerpos, ¿verdad? Es a través de Eva que venimos todos, en sí, a través de la mujer que venimos todos al mundo. Entonces el hombre pone la semilla en la mujer y en la mujer se forma un cuerpo humano, un cuerpo en sí, y por ende cuando las autoridades vieron esto, que Eva había sido creada con esta capacidad de formar cuerpos en su vientre, ellos decidieron poner semilla en ella antes de que se hubiese puesto el alma en ese cuerpo. Entonces mientras el cuerpo estaba inmóvil, inanimado, básicamente sin alma, pusieron la semilla y de ahí habrían salido Caín y Abel. De hecho en los libros gnósticos dice directamente que no eran, no se veían como Adán, no se veían humanos, que eso es parte de lo que usted menciona. Y eso se puede más o menos notar en el libro de Génesis. Y voy a ir a Génesis 3, bueno, en realidad sería Génesis 4. En Génesis 4 vemos que dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido un varón. Aquí no se refiere a que, o sea, necesariamente a que obtuvo un hombre masculino, se refiere que obtuvo un humano. Y lo digo así porque, bueno, dos razones. Una, que en otros escritos y también en Génesis se deduce que Caín nació con una hermana gemela, al igual que Abel. La idea, según el libro de Adán y Eva, era casar a Caín con la hermana de Abel y a la hermana la hermana de Caín con Abel. Pero cuando Caín mató a Abel, tomó a su propia hermana y se fue con ella, y fue con ella con la que tuvo hijos en esa ciudad que construyó, llamada Enoc, más adelante. En sí, esto se explica de este verso, al menos primero, como que la semilla ya estaba puesta en Eva cuando Adán conoció a Eva o tuvo relaciones sexuales con ella, por decirlo así, habría como activado eso en ella, o se podría entender como ya había estado una semilla ahí antes. Y de ahí también, por ejemplo, lo de gemelos, en este caso serían, por decirlo así, Caín vendría de la autoridad y su hermana vendría de Adán, al igual con Abel. Abel vendría de una autoridad en sí, Caín venía de Sabaoth, Abel venía de Samael, lo cual puede suceder en una mujer, el tener
dos hijos así como gemelos, pero en dos placentas básicamente, y eso habría sido una de las posibilidades en las que eso pudo darse. Ahora bien, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esto que dice aquí, por voluntad de Yahweh he adquirido un varón, se explica en otros escritos que ella estaba asustada o preocupada. Por un lado se podría decir porque nunca había tenido un hijo, no sabía que iba a salir, por decirlo así, pero por otro lado porque presentía que vendría un hijo de las autoridades y por ende se parecería a los ángeles y no a Adán. Y por eso cuando lo vio se sorprendió y se alegró y dijo, obtuve a un varón por voluntad de Yahweh. Entonces dice, por voluntad de Yahweh he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Aquí es particular que no dice Adán volvió a estar con Eva o volvieron a tener relaciones o la volvió a conocer. No dice nada de eso, nada más dice que ella tuvo a Abel después. Dice, fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Después, en el capítulo 5, viene algo particular. Dice, este es el libro de los descendientes de Adán. Este es el libro de los descendientes de Adán. Cualquiera ahí diría, ok, empieza con Caín, Abel, etcétera, etcétera. Pero dice, el día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo. Hombre y mujer los creó, y los bendijo, y les puso por nombre Adán, el día en el que fueron creados. Ahí eso muestra que al inicio, cuando era un solo cuerpo, ya eran hombre y mujer, y ambos se llamaban Adán, que viene siendo lo que se traduciría como humano. Después dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, así que Adán vivió 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enosh. Después que engendró a Enosh, Set, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no menciona a Caín y Abel, como si no hubiesen venido de Adán, puesto que dice que Adán engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen, y ese fue Set, el que venía de él. Otra forma de verlo, si se quisiese incluir a Abel y a Caín aquí en la historia, se podría decir que Caín y Abel no eran parecidos a Adán en lo absoluto, puesto que Set habría sido el único a su imagen y semejanza. Entonces, espero con eso haya quedado claro. También hay que entender que en el espermatozoide viene como una chispa de vida, y esa chispa viene siendo algo espiritual, o la raíz, más bien la semilla del alma, que se va a poner en la mujer para hacerle un cuerpo. Entonces, lo que el hombre pone en la mujer fue algo que Yahweh puso en el hombre, que viene siendo la capacidad de dar vida, así como Yahweh, ¿verdad?, nos hizo imagen y semejanza, puesto que él hizo la vida y Yahushua es la vida. Entonces, el hecho de que lo que viene dentro del espermatozoide se puede ver como una chispa de alma, una luz, viene siendo algo espiritual. Por ende no debería sorprenderse nadie por el hecho de que los malajim pudiesen poner una chispa similar, pero que venga de ellos en vez del Todopoderoso, que venga del segundo cielo en vez del tercer cielo, y que esa chispa pueda después activar algo en la mujer para que se le haga un cuerpo. Entonces, espero con eso ya quedado claro. Dice, ¿qué piensas de lo del apagón de redes sociales? Pues bueno, por un lado se estaba diciendo que tenía que ver con una mujer que trabajaba en Facebook, que salió por 60 minutos en Estados Unidos revelando algunas cosas comprometedoras de Facebook, y que eso llevó a que desconectaran esas redes por un momento, lo cual lo más seguro era para hacer algunos cambios y salirse de algunos problemas, y que eso hizo también que perdiera billones de billones Zuckerberg. Ahora bien, un hermano de la congregación me envió la entrevista de 60 minutos, al menos una parte, y la verdad
parece en cierta forma ser parte del plan lo que sucedió ahí. Esa mujer no estaba revelando, yo creo, nada que no se sepa. Lo que dijo ahí ya lo ha dicho, yo creo, me parece, mucha otra gente. La forma en que lo decía, el cuidado, el respeto hacia los que están haciendo todo ese mal. Eh, y el hecho de que le dieron tanto tiempo, 60 minutos, eh, en un programa tan importante de los Estados Unidos, que le hayan permitido estar ante la población de Estados Unidos hablando por todo ese rato, eso indica, ¿verdad?, que era parte de todo el plan, de todo lo que tienen ellos preparados de hace mucho que tiene que darse para así engañar a bueno, a la población y en sí a las naciones, porque ahora Facebook está por todo lado. También se habla de que estaban haciendo como un tipo de prueba o avisando más bien a la gente lo que podría suceder o en sí su dependencia hacia las redes. Eso mostró mucho tristemente la adicción que tiene mucha gente a todas esas redes sociales. También, ¿verdad?, como mencionaba, de fijo metieron algunos ahí algoritmos nuevos y algunos consideran que podría estar relacionado con, por ejemplo, el hecho de que así como están implementando el que solo los que están inyectados puedan hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, nada raro que hayan estado haciendo algo para eventualmente empezar a bloquear o separar de alguna manera a los que no están inyectados, como tratando de castigarlos o forzándolos a que si quieren usar las redes tengan que ir y ponerse la inyección. Entonces hay varias cosas y de fijo hay otras opiniones, otras cosas que se dicen que fueron la razón por la que sucedió. Dice por acá, ¿de dónde es que se originó la celebración satánica Halloween? Creo que la celebran los 31 de octubre. Así es. En sí es lo que se le llama la noche de muertos, lo cual en algunos países, ¿verdad?, la pasan al otro día, si no me equivoco, al 1 de noviembre. Y originalmente, digamos, Hallow es lo que traducen como sagrado. Y Win viene de lo que sería Eve. Entonces es como Hallow Eve, lo ven como una noche sagrada. Pero es una noche sagrada para los que adoran a Satanás y a los muertos y buscan comunicarse con ellos. Entonces como lo ven como una noche sagrada, y de hecho la palabra sagrada viene de sacras, que tiene que ver con adoración al sol, al igual que la palabra santo. Se ve como una noche en la que se pueden comunicar con los muertos. Algunos lo consideran que se pueden comunicar con lo que ellos llaman santos, que vienen siendo, al igual que la mayoría de esos supuestos muertos con los que se comunican, en realidad son espíritus malignos que se hacen pasar por lo que la persona ande buscando para poder engañarla a la persona. Una de las teorías con respecto a esto de Halloween es que viene de los celtas y después empezó a propagar por todo el mundo, y tenía que ver con la fiesta de la cosecha, lo que llaman Samhain. Tristemente después llegaron, ¿verdad?, los católicos y la adoptaron y la llamaron la noche sagrada de los santos o la noche de todos los santos, y ahí la empezaron a celebrar los que supuestamente creían en el Todopoderoso. Entonces lo que hicieron fue adoptar una fiesta completamente pagana para adorar a los muertos, que obviamente llevan a Satán, para así hacer que todos esos paganos se agregaran a la religión, obviamente sin tomar en cuenta, porque les valía esa parte, de que al hacer eso estaban cambiando la doctrina, estaban yendo en contra de lo que dice la escritura y por ende mostrando que no son la congregación del Todopoderoso ni del Mesías. No son la congregación que habla la escritura como la buena, por lo menos. Se parece más bien a la congregación que llama la Gran Ramera. De hecho, estaba oyendo una noticia ahora
de algo que había leído más temprano, entonces me parece que es una noticia que se está sonando mucho. Espero algunos la hayan escuchado, de cómo salieron unos reportes de miles de abusos a niños por parte de sacerdotes católicos, y salen los reporteros diciendo que el Papa está muy triste con eso, lo cual completamente dudo, puesto que sabe de eso desde hace mucho, es parte de eso, y podría hacer muchísimo con respecto a que se haga justicia, pero nunca lo hacen. Entonces todo eso muestra que vienen siendo lo que la escritura en Apocalipsis llama la gran ramera, y lo del hecho de por ejemplo el vestirse de algo, el ponerse un traje, un disfraz. Se dice que era una práctica que hacían en ese tiempo para poder engañar a los espíritus malignos, porque ellos creen en los muertos, pero también creen en que hay demonios. Entonces decían, para que un demonio no nos engañe, pongámonos un disfraz, porque no nos van a poder reconocer. Y por otro lado también lo de ir a pedir ahora confites, ¿verdad? Vendría siendo como yendo los demonios, espíritus, a los hogares a pedir ofrenda, y si no la reciben, entonces harían un ataque, que es como lo que dicen de trick or treat. Explicar Éxodo 25, 10 al 22. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Aquí con 2 y medio más 1 y medio tenemos 4, y eso hace alusión a cómo el Mesías se manifestaría en el año 4000. 2 codos y medio primeros hace alusión al tiempo que habría de Adán hasta la ley, hasta dar la Torá, y codo y medio desde la Torá hasta que se manifestara el hombre que la cumpliría y nos daría la vida eterna, Yahushua HaMashiach. Entonces harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. La madera era obviamente sacada de árbol, así como Mashiach fue colgado de un madero. Entonces, así como el sacrificio de Mashiach en el año 4000 sería en un madero, así agarraron madera para hacer el arca con esas medidas. El arca en sí es el trono de Yahweh en la tierra. Entonces le estaban haciendo un trono al Todopoderoso para mostrar que es el rey de Israel. Entonces dice el verso 11: la recubrirás de oro puro por dentro, que representa el reino de Yahweh, que Yahushua vino a ofrecer primeramente por dentro en el aspecto espiritual. Solo los que tienen ojos para ver podían reconocer lo que Yahushua vino a hacer y ofrecer. Después dice, y por fuera, que vendría siendo lo que hace el último en la segunda venida. Por eso el primero vino por las almas, por dentro, y el último vino por los cuerpos, por fuera. Y así los pocos que aceptan al primero y al último, la doctrina que dan los 2 testigos, que es la que vendría a confirmar o a revelar todo lo que Yahushua enseñó en su primer venida, ellos, los pocos, no tendrían que morir, porque al aceptar el primero y el último salvan alma y cuerpo, mientras que los muchos que no aceptan al último tienen que entregar su cuerpo, pero salvan su alma a través de la justificación, por creer en que Mashiach murió por sus pecados y resucitó, que viene siendo una de las llaves de las 2 que dice Mashiach que tiene, la de la muerte y el Seol. La llave del Seol, el testimonio de Mashiach, creer que el Mesías vino a este mundo, murió por nuestros pecados y el Todopoderoso lo resucitó de los muertos. Y la llave de la muerte, que es, además de lo primero, confesar con la boca que Yahushua es el Mesías, que Yahushua es Adoní, bueno, que Yahushua es el soberano. Entonces, decía, la recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y pondrás encima y alrededor de ella una cornisa de oro. Fundirás para ella 4 argollas de oro que pondrás en sus 4 esquinas, que viene representando el que él es rey sobre los 4 ángulos de la tierra. Esas argollas conectadas con los malachim
que son los que están en los 4 ángulos de la tierra, curiosamente como lo menciona Yehezkel o Ezequiel cuando se le da la visión en Ezequiel 1 y Ezequiel 10. Él habla de que cada malaj tenía una rueda a su lado, que son otro tipo de malajim o de ángeles que se llaman ofanim o ruedas. Entonces curioso que aquí habían argollas de oro a los 4 ángulos o las 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Esas varas similares a los 2 leños o en sí varas, se podría decir, o maderos que se mencionan en Ezequiel 37, uno que representa el primero y otro que representa el último, el primero que vino de Yahudá y el último que viene de Yosef, que después se hacen uno en la mano de Yahweh. Después dice, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Es a través de la manifestación del primero y el último que se puede mover o traer la manifestación del Todopoderoso, la presencia de Yahweh a la tierra como rey. Y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en las argollas del arca, no se quitarán de ella. Así como el primero y el último, una vez que cumplen todo, se mantienen conectados con el Todopoderoso eternamente. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio es el arca del testimonio, así como el último viene como testigo, a dar testimonio de que Yahushua es el Mesías, así como Yahushua da testimonio de que Yahweh es el Todopoderoso y Padre. Entonces en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, para tapar la caja, tapar el arca, que vendría siendo la parte del asiento. Por ende, esas mismas medidas. Dice, harás también 2 querubín de oro, una vez más la manifestación del primero y el último como enviados de Yahweh. También en el aspecto negativo, mostrando que la manifestación de Yahweh antes de venir Mashiach se daría a través de 2 ángeles que llegarían a ser eventualmente enemigos de la humanidad por sus rebeliones respectivas, Samael y Heilel. Entonces dice, harás también 2 querubín de oro, los harás labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Los harás labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. En el sentido de los negativo de los malajim rebeldes, son castigados, como por decirlo así, con el martillo de Yahweh. Pero en lo que respecta al primero y el último, representados por esos querubín, viene a representar el castigo o en sí el sacrificio que tienen que pasar al venir al mundo. Decía, los harás labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Entonces, como primero y último, en uno manifestándose en el oriente, el primero, como el sol que sale del oriente, y el último manifestándose en el occidente, como el sol que se esconde en el occidente, para representar el inicio y el fin de la historia. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubín en sus 2 extremos de una pieza. Eso se conecta con que Yahweh dice, yo soy el primero y el último, de una sola pieza, porque dice Deuteronomio, Yahweh es uno. De solo Yahweh vino el primero y el último. En sí, Yahweh se manifiesta 2 veces en la tierra, y por eso los 2 querubín se hicieron de una sola pieza de oro, el oro representando el reino. En lo que respecta a lo negativo que estaba mencionando también, Sabaoth o Heilel salió de Samael, entonces vienen siendo de una pieza también. Los querubín extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio. Los querubín extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio, como cubriendo la presencia de Yahweh. Estarán uno frente al otro, con sus rostros mirando hacia el propiciatorio, como viendo hacia Yahweh. Después pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me manifestaré a ti, o sea, a través del primero y el último,
Obviamente ahí representa que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar purísimo, la presencia de Yahweh se sentaba en el arca, lo cual era invisible por si algo, y el sumo sacerdote podía oír la voz de Yahweh. Entonces dice: después pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubín. Entonces no eran los querubín hablando, no era que el sumo sacerdote se inclinaba o adoraba a los querubín, no. En medio de los querubín salía la voz de Yahweh, que estaba sentado ahí, pero como él es invisible, solo se oía la voz, para que no adoraran ninguna imagen. Entonces dice: hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubín que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Espero haya quedado claro. Buenas, ¿por qué sacaron de la Biblia el libro de Enoch? De fijo son muchas las razones, no dudo, pero en sí la más clara me parece a mí es el hecho de que aparece el fin de los tiempos demasiado claro, demasiado directo, lo cual debería convencer a muchos de lo revelador de ese libro, siendo tan antiguo, que esté revelando cosas tan claras de este tiempo en el que estamos, y por ende confirmando que este es el fin de los tiempos. Revela claramente toda la historia humana desde Enoch, sí, desde Adán hasta nuestro tiempo. Revela el calendario verdadero, cosa que a la bestia pues no lo, pues por decirlo así, le molesta, ya que está escrito en Daniel que buscaría cambiar los tiempos. Entonces al cambiar el calendario no le sirve poner un libro que explica el calendario tan directo como lo hace el libro de Hanok. A pesar de que en la escritura se puede confirmar lo del calendario, el libro de Hanok ayuda muchísimo pues sí, bueno, con algunos detalles muy importantes del cálculo del tiempo, del año. También ahí revela, por ejemplo, quién es Azazel, que se menciona en Levítico, pero en las escrituras y en el libro de Enoch no se sabe de dónde sale Azazel, quién es, qué representa. Sin embargo, en el libro de Hanok ahí sí lo encontramos. Y Azazel es el que se va a manifestar como el falso Mesías, por ende a él le sirve que la gente no sepa quién es él, lo cual está en el libro de Enoch. Entonces creo que, bueno, también se menciona la importancia del nombre de Yahweh y cómo los de este mundo lo quitarían, lo cual es sorprendente que esté en ese libro. Y parecería indicar que Yahweh habría dado el nombre, pero después lo perdieron, lo dejaron. Por eso cuando viene Abraham, Yitzhak y Jacob no lo conocían, por ese nombre lo llamaban El Shaddai, y después Yahweh se le revela a Moshe y le da el nombre Yahweh para todas las generaciones. Entonces el hecho de que lo esconderían en el fin de los tiempos, y también el nombre del Mesías, y que pondrían una mentira, o sea, el falso Mesías, y cambiarían los nombres y cambiarían las palabras, y que a través de eso llevarían a adorar al falso Mesías, todo eso aparece en el libro de Enoch. Entonces es bastante revelador, pero se confirma en Judas, el libro que está antes de Apocalipsis, y en las cartas de Pedro. Se confirma que es verdadero, puesto que los apóstoles no lo usarían, no lo citarían si no fuese verdadero. Y si los apóstoles lo citaron, quiere decir que Yahushua se los enseñaba. Entonces, espero haya quedado claro. Continúo. Dice: ¿y quién empezó con la hechicería? En sí hay quienes dicen que Caín, puesto que se habla de que Caín, algunos dicen bebía sangre, y beber sangre viene siendo básicamente hechicería, es hacer algo para obtener un poder que está prohibido. Se podría decir que Caín, pero en realidad después bajaron los ángeles y dieron un montón de conocimiento de cómo hacer hechizos, cómo hacer brujería. Y aunque de fijo hubo muchos que lo usaron, como Nimrod, Bilam, conocido como Balaam, después llegó Shlomo,
y escribió los libros que llegaron a ser como los más importantes de la brujería una vez que se reveló, que se desvió de la verdad eh, por las esposas paganas con las que estuvo, principalmente la egipcia. Y básicamente la hechicería viene siendo buscar el poder del enemigo, que en realidad el enemigo los engaña, porque el enemigo usa el poder que tiene el ser humano dentro de sí, pero busca la adoración del ser humano para poder él continuar en pie, puesto que ya al haberse revelado Yahweh no obtiene de Yahweh directamente las fuerzas, por decirlo así, entonces las obtiene de la humanidad que lo adora. Por eso se encarga de engañar a la humanidad todo lo que pueda, para así obtener toda la fuerza que pueda en este mundo, porque por eso es el poderoso de este mundo. Entonces él se aprovecha del poder que Yahweh puso en nosotros, que viene siendo la fe, y si los hombres ponen la fe en la brujería, en la hechicería, terminan teniendo X resultados negativos, porque, repito, está completamente prohibido hacer esas cosas, y porque lo que hace es conectarse con espíritus malignos, demonios y ángeles, para que sean ellos los que traigan algo a la vida de la persona, pero repito, simplemente usando a la persona y lo que la persona ya tiene adentro, que es el poder que Yahweh le dio. Y por eso después las personas como esos ángeles van a ser juzgados por haber utilizado lo que Yahweh les dio para algo negativo y que Yahweh había prohibido. Una de las razones por las que viene siendo como prohibido, bueno, obviamente como ya dije, es por la conexión que se hace con las entidades negativas, que trae negatividad y destrucción a la vida de la persona. Por eso Yahweh no quiere que lo hagamos, porque nos destruye, es por nuestro bien. La gente piensa que es por control y no entiende lo que hace, y una vez que se mete, se ciega y llega a hacer pues más y más y más, y se amarra más y más, queda más y más ciego, y aún si la vida está toda destruida, no logra ver que esa es la raíz. La hechicería viene siendo como cuando en un juego la gente pone lo que le llaman un cheat code o algo para hacer trampa. Apretan unas teclas y reciben ahí algo que no se han ganado. Entonces no es justo, y obviamente, volviendo a lo mismo, se están conectando con entidades que eventualmente los van a destruir y llevar al fuego. Dice Cores, la piedra angular podría tener forma de triángulo. En sí, al ser piedra angular, viene siendo una esquina. Entonces es como un bloque, pero que va en la esquina, ¿verdad? En el ángulo. Ahora bien, en la escritura hay un verso donde se menciona un término un poco diferente. En vez de decir piedra angular, se dice, se utiliza la palabra cabeza en hebreo, como la que iría arriba. En el judaísmo hay una historia que se menciona con respecto al verso que profetiza la venida de Mashiach, donde dice que la piedra que rechazaron los edificadores sería la piedra que Yahweh escogió. Se dice de esa historia, ¿verdad? Como sabemos, eso se manifestó con Yahushua, que los fariseos lo rechazaron, pero él fue a quien Yahweh escogió. La piedra que rechazaron los edificadores se convirtió en la piedra de ángulo. Entonces, en el judaísmo hay una historia de que había una piedra que los edificadores, cuando estaban haciendo el templo, dijeron a Salomón que no podrían poner donde él la quería, puesto que no se podía levantar, no tenían suficiente fuerza ni tecnología para levantarla. Entonces se dice que Salomón, con el anillo que tenía, mandó a llamar a un espíritu, el cual entró debajo de la piedra, y se dice que habían puesto, digamos, la piedra como en un saco. El espíritu entró en el saco y a través del saco levantó la piedra y la puso donde Salomón la había pedido. Entonces decían, la piedra que los edificadores rechazaron se convirtió en piedra de ángulo. Esta es una historia del judaísmo
y aún si hubiese sido histórica, sí quiero dejar claro, habría sucedido como un paralelo o un reflejo de lo que Yahweh haría en el futuro con Yahushua el Mesías, quien la cumplió, esa profecía de venir como la piedra angular que los fariseos como edificadores rechazaron. Y es que, como les digo, tiene que ver también con la traducción. Sí, aquí está el verso, pero la traducción dice: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también los jefes. Pero sí, hay algunos, digamos, en el inglés la traducen como capstone, que quiere decir la que va arriba, la que se pone por encima como cabeza, repito, la palabra que aparecía en hebreo, y por eso algunos la interpretan como si fuese una construcción de forma piramidal. La última piedra sería la que se pone arriba, que es la que Lucifer llegaría a tratar de copiar o tomar, como se ve en la pirámide del Illuminati, y el ojo que todo lo ve arriba como esa piedra que termina la construcción, y que en el Illuminati representa el hecho de que ya estaría completado el nuevo orden mundial y Lucifer se podría manifestar como el dios de este mundo al descender y tomar el lugar que le pertenece a Mashiach. Tras de eso, en Isaías aparece un verso que dice que Yahweh va a tomar una edificación en Egipto como un altar para él en la eternidad, y algunos interpretan que ese altar se refiere a la pirámide de Giza. Entonces eso también le podría dar un poco de fuerza a esa interpretación del verso que menciono, que hace alusión a una piedra que va arriba, que termina todo el edificio, pero la piedra angular es una que va en una esquina como fundamento. Entonces eso hablaría de dos piedras, una que se pone al principio y otra que se pone al final, lo cual representaría la venida del primero y el último. Daniel habla de la abominación desoladora igual Lucas 17, pero ¿quién es este personaje? Ya que después de que maten a los dos testigos hacen caer a Lucifer. Sí, la abominación desoladora, en sí la palabra abominación es sinónimo de ídolo, lo cual es sinónimo de imagen. Desolador, sinónimo de destructor. Entonces es una imagen o ídolo que destruye. Y en Apocalipsis 13 vemos que se va a hacer una imagen de la bestia, o sea, una abominación que va a destruir la tierra. La abominación desoladora es la imagen de la bestia. En sí es la combinación cuando Satanás entre en un cuerpo que le hayan hecho, laboratorio o como sea que lo hayan formado, ya que han venido practicando desde hace décadas, y una vez que el cuerpo esté listo y Lucifer se ha echado del cielo, que es llamado el príncipe del poder del aire, entonces este va a funcionar como el espíritu que va a entrar en ese cuerpo, y Azazel, Abadón, que va a salir en la quinta trompeta del abismo, va a entrar en el cuerpo como el alma. Recordemos que el ser humano, en el aspecto más simple, es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo viene del barro de este mundo y vuelve al polvo. El alma en sí obviamente viene de Yahweh, pero una vez que muere se va al Seol, bajo la tierra, y si se da la reencarnación sale del Seol, vuelve a entrar al mundo y después vuelve al Seol, como lo vemos en Salmos, en uno de los versos donde David menciona que él va a enviar a los enemigos de Yahweh de vuelta al Seol. Entonces el alma está conectada con el Seol, y el espíritu dice que va al cielo, puesto que es de Yahweh. Entonces cuando la persona muere, el cuerpo va al polvo, el alma va al Seol, el espíritu va al cielo. Del cielo va a caer Lucifer, en la tierra van a hacerle un cuerpo, y del Seol va a salir Azazel. Entonces Azazel va a funcionar como alma, Lucifer como espíritu, y el cuerpo, que es en el que está la inclinación al mal, funcionaría como Samael.
Entonces eso va a ser la abominación desoladora, una imagen que el mundo va a adorar como si fuera el Todopoderoso en la tierra. Espero con eso ya quedó claro, hermano. Si no, me avisa. Dice por acá, las cosas que le suceden a uno es por los ángeles y demonios y por las acciones de uno, me imagino. En sí, las cosas que le pasan a uno son por las acciones de uno, son para que uno rectifique, para que uno aprenda, para que uno crezca, para que uno se acerque al Todopoderoso. Muchas veces no termina provocando eso en la persona, dependiendo del tipo de persona que sea, puesto que puede hacer más bien que se aleje más, se haga más mal a la persona y se termine perdiendo, que termina siendo la razón de las pruebas. Las pruebas revelan la persona que está apta para avanzar o la que no. Entonces, es a través de eso que se crece en este mundo, el alma llega a aprender a cumplir la misión por la que se le envió al mundo, al menos ese es el plan. Y los ángeles y demonios llegan a funcionar como los que ayudan a que esas cosas se den. Después dice, si uno hace el bien, le va bien, si hace el mal, le va mal. No necesariamente. La escritura habla de que hay un tiempo para todo. No se refiere a si uno hace bien o se hace mal, simplemente dice hay tiempo de aflicción, hay tiempo de gozo, tiempo de vida, hay tiempo de muerte, hay tiempo de ir a fiesta, hay tiempo de ir a funeral, tiempo de pelea, tiempo de reposo, etcétera, etcétera. O más bien tiempo de trabajar y tiempo de reposar, etcétera. Entonces, lo vemos con Job, un hombre que hacía todo lo que estaba a su mano para ayudar, para hacer lo correcto, para servir al Todopoderoso. No entendía muy bien algunos detalles, pero buscaba al Todopoderoso de la manera que lo entendía hasta el momento y le fue súper mal. A través de eso que le fue tan mal, muchos de sus seres amados se volvieron contra él, dijeron que era culpa de él, algo malo había hecho, por eso le estaba yendo así. Después Yahweh lo defiende y muestra que no, que había un motivo mayor, y en sí eso llevó a que Job conociera al Todopoderoso de una manera mucho más íntima, y por ende Job llegó a estar satisfecho con todo lo que había pasado. Después de todo ese dolor, llegó y recibió muchísima bendición. De hecho, Yahweh le dio el doble de todo lo que tenía antes. Entonces puede que uno esté haciendo las cosas bien y por X razón se dé algo que aparentemente sea negativo. Y lo digo así porque la escritura dice que todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces cualquier cosa que le pase a uno, aunque en este mundo pueda parecer negativo, es para el bien de uno si uno ama a Yahweh, el Creador Todopoderoso. Entonces eso es lo que hay que tener en mente siempre. Dice, todo se paga en esta vida, todo da vueltas, eso lo he visto, tipo karma o no sé cómo llamarlo. Sí, en hebreo se llama midah keneged midah, medida por medida, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, sí, todo se paga de una u otra manera. Dice, hola, buenas noches. La esquizofrenia tiene que ver con demonios reales o ilusiones del cerebro y cómo lograr quitarlo. En sí, ya se ha probado que se han puesto electrodos en una persona que dice escuchar voces. En realidad en varias personas se han hecho experimentos al respecto para darse cuenta si las voces son reales o no. Y en sí han notado que el cerebro sí se activa en las partes que normalmente se activan cuando uno escucha algo. Eso indicaría que sí están escuchando algo, simplemente solo ellos lo pueden escuchar. Entonces sería una frecuencia que llegaría directamente al cerebro de ellos, y eso podría ser por puertas que se han abierto por la misma persona, por mucho pecado, o por maldiciones generacionales, que los antepasados hayan abierto puertas que han llevado a ese padecimiento. En sí, todo tiene una raíz espiritual, aunque se llegue a manifestar como algo que parece físico y principalmente en este mundo que todo lo quiere ver de una manera material. Van a decir que es una enfermedad que se puede curar con pastillas. Siempre tiene una raíz espiritual, y el oír voces viene siendo oír espíritus que se comunican con la persona. También no sería de extrañarse que algunas de esas personas
Una de las razones por las que tal vez se llegue a desarrollar de tal manera sea porque nacieron con un don para conectarse con lo espiritual, y al no saberlo manejar, desarrollar y demás, más bien los llega a controlar y asustar y desviar de lo que Yahweh los mandó a hacer con ese don. Y digamos, yo diría que con la fe en el Todopoderoso, en el nombre de Yahweh Yahushua, se le podría, o sea, la persona, si escucha voces, podría hablarle a esas voces. Obviamente, ¿verdad? Depende del lugar donde se encuentre, todo eso, pero yo recomendaría que le hable a las voces directamente y les ordene en el nombre de Yahushua que se alejen, que le dejen en paz, orar a Yahweh para que eso cambie, que sea Él el que le hable, que se pueda reconocer la voz de Yahweh y apagar todas esas otras voces que no dudo quieran en algunos momentos volver, o que dependiendo del lugar donde se encuentre o en el estado emocional que esté, puedan llegar a afectarle. Y no querría decir eso que habría, bueno, completamente recaído o lo que sea, sino que estamos en una lucha espiritual y uno debe siempre mantenerse firme, y a veces cuando uno resbala o algo así se vuelve vulnerable a ataques. Me aclara Daniel 9:25 al 27. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mashiach príncipe, en hebreo ahí dice Mashiach Nagid, Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, este primer verso aquí está hablando de semanas de años. En hebreo, en vez de hablar de décadas, se habla de semanas, de años. Así como de días, también se hace de años. Y ahí es donde está lo del año Shemitah, que es un año en el que se deja descansar la tierra y otras cosas se hacen como manda la Torah. Entonces, está hablando de años. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esa orden la mandó primero Ciro, el emperador de los persas. Después hubo 3 decretos más que se hicieron, y el cuarto, por Artajerjes, fue el que terminó cumpliéndose, por decirlo así, o llevando a cabo lo que Yahweh había mandado acá. Y dice después que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mashiach Nagid, hasta el Mesías o hasta el príncipe ungido, o sea, hasta que viniese Yahushua, habrá 7 semanas, o sea, 7 semanas, 7 por 7 es 49, o sea, 49 años. Ahí estaba indicando que habrían 49 años en los que se construiría el templo. Habrían los primeros años, habría que más o menos defenderse de los que estaban ahí en la tierra y que estaban evitando que se construyera. Entonces los primeros años no hubo construcción, y por eso se habla después en el nuevo pacto de la cantidad de años que se duró para construir el templo. Dice en Juan 2:20, entonces los Yahudim dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Entonces ahí vemos que duraron 46 años. Vimos que durarían 7 semanas desde que se envió a restaurar Jerusalén. Entonces, desde que se empezó a restaurar Jerusalén, con toda esa lucha que hubo, porque ellos estaban construyendo con una mano y con la otra tenían la espada, eso llevó a atrasos. Entonces se podría decir que hubo 3 años entre el momento en que se empezó a restaurar Jerusalén y el momento en el que el templo empezó a ser construido, porque el templo se construyó en 46 años. En realidad, sí. Entonces, terminarían siendo 49 años esas 7 semanas. Dice aquí, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, después de que el templo fuese construido, pasarían 62 semanas. 62 semanas. Entonces, 62 semanas más 7 semanas
son 69 semanas. Entonces 69 semanas, ya que, por ejemplo, 70 semanas vendrían siendo 490 años. Entonces a eso le quitamos una semana y tenemos 483. 483 años habría desde la orden para restaurar a Jerusalén hasta que viniese el Mesías. Por eso los judíos prohíben este capítulo, el calcular el tiempo, porque el judío que lo haga se dará cuenta que Yahushua es el Mesías. Vino en el tiempo que Yahweh dijo, exactamente 483 años después de ese edicto de Artajerjes, que curiosamente la escritura dice que se hizo en Nisan, que es el mes de Aviv. El mes de Aviv habría sido cuando Yahushua nació, el primer día de Aviv, y fue en Aviv cuando se entregó por nuestros pecados. Entonces, en sí se refería a el día 10 de Aviv, cuando entró a Jerusalén sobre un asno. Ahí se cumplió el año 483. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Como dije ahora, que tenían una espada en una mano y la herramienta en la otra. Después de 62 semanas, o sea, una vez que ya haya aparecido el Mesías, dice, se quitará la vida a Mashiach. En hebreo dice, será cortado Mashiach. En hebreo dice, Mashiach será cortado. Como vimos anteriormente decía, vendrá Mashiach Nagid. Pero Mashiach es cortado, no se menciona Nagid. Mashiach Nagid, ese título hace alusión a primero y último. El primero que viene como sumo sacerdote y el último que vendría como rey. Por eso ahí aparece como príncipe. Viene como príncipe y al morir y resucitar se convierte en rey. Entonces, al decir después de 62 semanas se quitará la vida a Mashiach, o será cortado Mashiach, es como diciendo del primero y el último será cortado el primero, Mashiach. Y ahí dice, ese ser cortado se refiere a que moriría. Por eso aquí ponen, se quitará la vida a Mashiach. Eso muestra que el Mesías tendría que venir a morir. Estaba escrito en el libro de Daniel y los fariseos no lo vieron, no lo entendieron hasta después y por eso lo prohibieron. El calcular el tiempo, repito. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach y nada ya le quedará. Ahí habría empezado la apostasía por 2000 años. El pueblo del Nagid que ha de venir, entonces ahora ahí habla del Nagid. Cortaron a Mashiach, ahora viene el Nagid. Pero dice que ha de venir, habla en futuro. Pero está hablando del pueblo del Nagid que ha de venir. Esto es particular porque para los cristianos este es el anticristo. Ya voy a explicar por qué no, más adelante. La escritura habla de que el último viene como si fuera romano. 3 ejemplos que voy a mencionar de otro montón que hay. Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición. Esaú se convirtió en Edom, o fue llamado Edom. De Edom salieron los judíos falsos y los romanos. Entonces Roma es Edom. Por ende, el último vendría como si fuese gentil. Por eso está escrito que viene como ladrón en la noche. Porque así como Jacob, entre comillas, se robó la ropa de Edom para vestirse de él y tomar su bendición, el último viene como gentil, genéticamente como un hebreo israelita, descendiente de Yosef, pero para las naciones, por toda la confusión que hay hoy en día, como si fuese un gentil de Roma, que es el imperio que se mantiene hasta este tiempo final, porque eran las piernas de hierro que llegaban hasta los pies, que eran una mezcla de hierro con barro. Entonces el último sale de entre las naciones como si fuera gentil, o sea, romano. Por eso Jacob se vistió de Esaú, de Edom, para tomar la bendición. Por eso está escrito que vendría como ladrón en la noche. Por eso Isaías 63 dice que Yahweh viene vestido de rojo, que en hebreo es Edom, de Bosra, que era de Edom, y vestido de rey. El mismo profeta no lo reconoce porque viene como gentil. Y Yahweh se tiene que revelar y decirle, soy yo. Después, nuevo pacto, vemos que Paulus es una representación del último. Y Paulus, a pesar de ser hebreo, descendiente de Benjamín, un yahudí, se mencionan esas 2 tribus con respecto a él era de ciudadanía romana. Entonces, Paulus era romano, pero representa al último. Entonces, esa conexión es ahí clara. Aquí lo curioso es que dice el pueblo de un príncipe que ha de venir, no dice el príncipe que ha de venir,
dice el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el lugar apartado. Eso se refiere al año 70, cuando el templo fue destruido por los romanos. El pueblo romano de un príncipe que viene como Paulus, que era romano, a pesar de ser hebreo genéticamente, romano por ciudadanía, que ha de venir en el futuro como el último. Aquí este príncipe es Nagid, mismo término que quedó en el aire cuando Mashiach Nagid se menciona y después Mashiach es cortado. Ahora el pueblo del príncipe o del Nagid que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Entonces Yahushua vino y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Está en el nuevo pacto. Yahushua dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos, cuando levantó el vino de Pesach. Y todos tomaron, representando la sangre de Mashiach, cuando fue sacrificado. Entonces Yahushua hizo el pacto. Ahora el último, el príncipe, viene a confirmar el pacto. Para que se confirme un pacto, primero tiene que haberse hecho. Y es una representación de cuando Moshe ascendió al monte, bajó con las tablas del pacto, pero cuando vio que adoraban el becerro de oro, que representa el inicio de la apostasía, las quebró. Después ascendió 40 días más tarde, como los 40 jubileos, 2000 años, 40 jubileos desde la primera hasta la segunda venida, para que se confirmase el pacto, porque así Moshe, después de esos 40 días, ascendió al monte nuevamente e hizo las tablas nuevas con las que bajó para renovar el pacto. Primero las que se quebraron venían escritas con el dedo de Yahweh, así como Yahushua vino de una virgen. Moshe fue el que escribió las otras tablas, como el último, que viene como hijo pródigo, como hijo de hombre. Entonces, después de haber dicho Mashiach sería cortado, el Nagid vendría en el futuro y dice: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. En este caso el Nagid confirma el pacto con muchos, así como Yahushua dijo: este es el nuevo pacto, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Ahora dice aquí: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Aparece el príncipe para iniciar los últimos 7 años, por eso es el primer sello de Apocalipsis. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, al pasar de los primeros 3 años y medio, que son 1260 días, que se mencionan en Apocalipsis 11 como el tiempo en el que los dos testigos predican, dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es cuando matan al testigo como Moshe, el sacrificio, y la ofrenda cuando matan al testigo como Eliyahu. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso indica que los matan en Yom Kippur, que es cuando se hacía estos dos tipos de sacrificio. Y eso indica que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque ya a partir de ese momento ya no habrán más sacrificios necesarios para que se termine el plan de Yahweh. Después dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Eso muestra que el príncipe no es el anticristo, porque aquí está diciendo que aparece el desolador. El desolador es el anticristo. Una vez que matan al testigo como Moshe, como sacrificio, y a Eliyahu como ofrenda, ese testigo como Moshe es el Nagid, es el príncipe. Una vez que lo matan, entonces se manifiesta el desolador. Y de hecho el desolador se manifestaría, todo parece indicar, un día como hoy, el primer día de Sukkot, porque a los dos testigos los habrían matado hace 5 días, ¿verdad? En el calendario hebreo, según lo que vemos en la escritura. Entonces, después, con la muchedumbre de las abominaciones, después de haber matado a los dos testigos, las abominaciones se van a multiplicar. Vendrá el desolador, la abominación desoladora, falso Mesías, el anticristo, hasta que venga la consumación, los últimos 3 años y medio, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, o sea, las 7 copas de la ira que son derramadas sobre las naciones que siguen al desolador. Entonces, espero haya quedado claro. Dice: hay algo que no entiendo. Si el Padre puso a Eva y a Adán a poblar la tierra, ¿por qué Adán solo tuvo un hijo para poblar la tierra? Porque después, bueno, es que no solo tuvo un hijo, solo si se refiere al verso que leí ahora de Set, él fue el primero que tuvo imagen y semejanza, pero después de él tuvo a otros. Simplemente Set tiene una representación muy importante y por eso es el que se menciona por nombre.
pero la escritura dice ahí mismo, si hubiese continuado leyendo, decía que tuvo otros hijos e hijas. En todo caso, ¿verdad? Seth hubiese podido tener con su esposa varios hijos y de ahí pudieron haber venido el resto, así como por ejemplo cuando Noah volvió a iniciar todo después del diluvio, era él, sus 3 hijos y las esposas de él y sus 3 hijos. Él, por un problema que se dio después del diluvio, no volvió a tener hijos, entonces quedaron Cam, Yafet y Shem, y de esos 3 vinieron todos los que hoy en día estamos en la tierra, todas las naciones. Cuán simple es ser representante de la verdad. Con tal de que siempre diga la verdad, ya es el primer paso. Y es simple en el sentido de que no cuesta nada decir la verdad, excepto cuando la carne le empieza a decir que esconda algo o que está haciendo el mal, o todas esas cosas que llevan a la persona a tener la tentación de mentir, lo cual lo vuelve muy difícil, obviamente. Pero en sí, con solo decir la verdad, se empieza, y después de eso leer la escritura para entenderla y poder hablar del testimonio a otras personas. ¿Cómo evitar ser tan duro con uno mismo? ¿Cuál sería el equilibrio o balance para no irse a los extremos? En sí debemos entender que Yahweh primeramente es bueno y misericordioso, que lo que quiere es nuestro bien, es el enemigo, el acusador y el que quiere vernos mal, alejarnos del Padre con mentiras de que no somos dignos, y que es, bueno, mentiras en el sentido de que una vez que aceptamos a Yahushua, ya somos dignos a través de Yahushua, punto. Pero el enemigo va a llegar a decir que no lo somos por esto, por lo otro, y empieza a alejar a la persona del Padre. Entonces, hay que, por la humildad que debemos tener, debemos reconocer que siempre podemos, mientras estemos en esta carne, en este mundo, antes de la transformación, siempre vamos a poder mejorar, crecer, y por ende debemos estudiarnos para ver qué debemos cambiar. Pero cuando nos demos cuenta de que debemos cambiar, no deberíamos quedarnos estancados en que qué malos somos por tener eso, o que no vamos a poder cambiarlo, porque esos son pensamientos del enemigo. Y eso es irse al extremo, debemos buscar lo que debemos cambiar y cambiarlo, pedirle al Padre que nos ayude. Cuando cometemos un error, pedirle al Padre perdón, y una vez que lo hemos hecho arrepintiéndonos de todo corazón, deberíamos ya librarnos de la culpa que el enemigo trata de poner constantemente. Hay que entender también que, como dice, ¿verdad?, uno de los dichos más comunes, echando a perder se aprende, y aunque es triste echar a perder algo y equivocarse, es parte de las formas en las que se aprende, y es una de las principales formas de aprendizaje en esta realidad. Tomar en cuenta eso como para cuando sucede algo o comete un error, logre aprender del error, en vez de una vez más quedarse estancado en que por ese error ya no es nada y que mejor no sigue tratando, y etcétera, etcétera. Tratar de no, cuando hace algo malo, se equivoca, no tratarse mal a sí misma, porque a veces uno, ¿verdad?, usa palabras en contra de uno como qué bruto, qué tonto, qué, y todas esas cosas que no deberían darse, puesto que es, como sabemos, la palabra es muy poderosa, tenemos el poder de la vida y la muerte, y lo que confesemos tiene mucho poder, y si lo confesamos de nosotros mismos también nos va a afectar. Entonces, evitar eso. Dice, ¿Eva cometió adulterio? No, como dije ahora, fueron las entidades las que pusieron la semilla en el cuerpo de Eva antes de que el alma de Eva estuviera en ella. O sea, ella no estaba consciente cuando eso sucedió. Se podría decir que su cuerpo fue violado, por decirlo de alguna manera, pero que no se interprete de una manera física. O sea, de que no como de una manera sexual, sino violado en el sentido de que no le preguntaron y pusieron una semilla. Me ponen acá, podría explicar 1 Samuel 16, 14 al 23. El espíritu de Yahweh se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Yahweh lo atormentaba. Cuando Saúl pecó, se alejó Yahweh de Saúl, y por ende quedó vulnerable a los ataques del enemigo, y un espíritu maligno se aprovechó para ir a atacarlo. Saúl, como he mencionado, representa a Lucifer, el ángel que se reveló a Yahweh, y David representa a Micael, quien llegaría a tomar ese lugar como el
ángel principal del cielo. Dice: el espíritu de Yahweh se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Yahweh lo atormentaba. Y los criados de Saúl le dijeron: mira, un espíritu malo de parte de Elohim te atormenta. Diga pues nuestro soberano a tus siervos que está en tu presencia, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Elohim toque con su mano y tengas alivio. Por ejemplo, digamos, por decirlo de alguna manera, algo como la depresión, que viene siendo un espíritu, y que Yahweh lo permite, como en este caso que dice de parte de Yahweh que lo atormentaba. La persona está siendo atormentada por miedos, por preocupaciones, tristezas, traumas, etc. Curiosamente, una de las formas en las que le dicen que lo pueden ayudar es si manda a traer a alguna persona que sea bueno para tocar el arpa, o sea, para hacer música, que eso indicaría una de las razones por las que la música fue creada, que principalmente, ¿verdad?, para adorar a Yahweh el Todopoderoso, al Creador. Por eso Yahweh hizo la música, pero eso muestra cómo la música actúa también en las emociones, y cómo es la música tan espiritual como para alejar un espíritu maligno o para atraer un espíritu maligno, dependiendo del tipo de música y de las letras que se den en la canción. Entonces dice: diga pues nuestro soberano a tus siervos que están en tu presencia, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Yahweh toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a sus criados: buscadme ahora pues a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió: he visto a un hijo de Yishai de Belén que sabe tocar. Es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Yahweh está con él. Entonces, se refiere a David. He visto a un hijo de Yishai de Betlehem, que fue la tierra en la que nació Yahushua HaMashiach, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra. Está escrito que Yahweh es un hombre de guerra, porque eso se refiere a una profecía de que Yahweh se manifestaría como el último, quien es representado por David, ya que el último es la rama de David y viene a hacer guerra. Entonces dice hombre de guerra, que sabe tocar, ya que la música, como dije, es para alabanza a Yahweh y para guerra espiritual. Entonces menciona que sabe tocar y que sabe hacer guerra. Es valiente y vigoroso, que vendría siendo un gibor. La escritura dice que Yahweh se manifestaría como gibor. Prudente en sus palabras, sabio al hablar, hermoso, y Yahweh está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Yishai diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. O sea, era pastor. Tomó Yishai un asno cargado de lejem, una vasija de vino y un cabrito, que sería el matzá, que representa el cuerpo de Mashiach de Pesach, la vasija de vino, que representa la sangre del cordero, y el cabrito, que representa el sacrificio. Y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. David se presentó ante Saúl y se puso a su servicio. Saúl lo amó. Aquí vemos, ¿verdad?, con esto de si Saúl representa a Lucifer, entonces Saúl vendría siendo el acusador, quien decidió matar a Mashiach, tratando de quitarle su poder. Curioso que le mandan a Saúl lo que representa el sacrificio de Mashiach: pan, vino y cabrito. David se presentó ante Saúl y se puso a su servicio. Saúl lo amó mucho y lo hizo su paje de armas. Luego mandó a decir a Yishai: te ruego que David se quede conmigo, pues ha hallado favor a mis ojos. Así, cuando el espíritu malo de parte de Elohim venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Saúl se aliviaba y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahí vemos el poder espiritual de la música. Dice: ¿en la huida debemos estar felices? Pues sí, sería lo ideal, pero la escritura habla de que muchos van a salir llorando y van a estar asustados, pero van a volver a la tierra felices y gozosos. O sea, el llanto se va a convertir en gozo en cuestión de momentos, en cuestión de horas o días. Entonces de fijo van a haber algunas personas, al hacer una prueba de fe fuerte, que vayan un poco asustados o
algunos incluso llorando por el hecho de tener que dejar a familiares, algunos y cosas así. Después dice, deberíamos estar tristes por los muchos ya que estarán siendo masacrados. Pues obviamente, o sea, es que, como le digo, o sea, algunos al tener conexiones con algunos de los muchos, sí van a tener esa tristeza automática. No estaría de más el orar por misericordia para ellos en esos 30 días. Pero por supuesto no me extrañaría, ¿verdad? Por ser un momento tan importante y tan clave, que sea inevitable estar gozoso de que en días se estaría en la presencia de Yahweh con el cuerpo nuevo. Y no estaría, o sea, no estaría mal. La escritura habla de el día que hay que estar triste es Yom Kippur en sí, como lo menciona, que es el día que hay que afligir el alma. Y no como diciendo, tiene que estar triste obligatoriamente, sino que va a ser un día en el que los escogidos van a estar tristes por lo que va a suceder. Y si alguien no está triste ese día, lo más seguro es porque en realidad no reconoce a los dos testigos como líderes. Dice aquí, ¿verdad? Porque sería ese día en el que muere. Dice, los 144.000 deberán llegar a la dejad del alma entre ellos en Ahabá, aparte de creer y confesar a Yahushua. Sería lo ideal, sí, o sea, toda la congregación debería tener el amor fraternal y entender cómo debemos ser uno. Sin embargo, no necesariamente todos los 144.000 se van a llegar a conocer personalmente. Entonces, en sí, nada más, o sea, el punto es que estén dispuestos y entendidos con respecto a el amor que hay que tener hacia el prójimo, y no solo hacia los escogidos, sino al prójimo en general y incluso al enemigo. Dice, una consulta, cuando la tierra era un solo continente, se empezó a dividir. ¿En qué momento del tiempo se dio esto en la escritura? Se podría decir que eso habría sido en diluvio de Noé, cuando sucedió lo del diluvio de Noé, que la tierra fue cambiada. Pero en sí también se habla de que Pangea es en realidad una forma en la que tratan de explicar, según las teorías que ellos tienen de la tierra y de todo lo que sucedió antes, y el montón de millones de años que le agregan y todo eso. En sí, lo de Pangea parece, o sea, la forma en que lo explican es casi como si los continentes fueran flotantes, como para haberse movido sobre las aguas con el tiempo. Sin embargo, obviamente debajo del agua del mar hay tierra o arena, y por ende eso indica que, o sea, los continentes no eran tan diferentes. Lo que hizo Yahweh fue cambiar la forma a través del diluvio. Pero repito, de creerse en esa teoría, habría sucedido en el diluvio de Noé. Dice aquí, ¿la justicia es misericordia? No, la justicia es un nivel menor a la misericordia. Por eso Yahushua dijo, a ustedes se os dijo ojo por ojo, diente por diente, eso es justicia. Ahora yo os enseño algo mejor. Si os golpean una mejilla, pongan la otra. Eso es misericordia. Dice, ¿la misericordia es justa? No, porque si fuera justa, no se daría misericordia. La misericordia viene siendo como perdonar al que es culpable por X razón, que el juez determine que la persona merece misericordia. Pero juicio es lo que es, ojo por ojo, diente por diente, punto. Debe, paga. Pero si Yahushua como el abogado vino y pagó por uno, entonces Yahweh le da misericordia a uno, porque Yahushua, el hijo de él, lo ve a uno como digno de recibir ese perdón. Digno a través de la fe que tenemos en él, por supuesto. Y se podría explicar Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, Heilel ben Shahar, lucero, hijo de la mañana? Refiriéndose al que se conoce como Lucifer. En hebreo es Heilel ben Shahar, que sería lumbrera, arrogante. Algunos traducen también como lumbrera tonta, arrogante, hijo de la oscuridad de la mañana. O sea, el inicio del día, cuando todavía se mantiene oscuro, no ha salido aún el sol. Entonces eso hace alusión a que Lucifer es representado por el sol, que sale cada mañana, hijo de la mañana, pero también hace alusión a que viene de la oscuridad, porque Lucifer salió de Samael, que representa la oscuridad. Entonces, ¿cómo caíste del cielo? Se sorprende, ¿verdad? Exclama, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Yahushua revela que cae como un rayo, pero en este caso se refiere al favor de Yahweh,
cayó del favor de Yahweh desde el inicio y eventualmente lo haría literalmente del cielo, el segundo cielo, en Apocalipsis 2. ¿Cómo caíste del cielo, Heilel ben Shahar? Que también como sería ver en la tarde el sol y decir, ¿cómo caíste del cielo? Cuando lo ve bajar en las montañas, después de haber ascendido tan alto en el mediodía. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces por eso el sol que se pone cada tarde representa a Lucifer, que al final de la historia va a caer. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lucifer, a través del engaño, al ser el poderoso de este mundo, ha engañado a todas las naciones para que lo adoren, para que lo sigan. Por eso dice que debilitabas a las naciones. Los debilita al quitarles el poder para él usarlo para su propio beneficio. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono. El pecado de Samael fue decir que él era el único poderoso que existía. El pecado de Lucifer, una vez que ya sabía que el Todopoderoso existía, fue decir que él podía ser como el Todopoderoso, lo cual no tiene ningún sentido porque una creación no puede ser como el Creador, así de simple. Con solo ser una creación ya está en un nivel completamente diferente al del Creador, a quien nadie creó. Él es uno, él es único, está por encima de la materia, el espacio y el tiempo que él creó. Entonces, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Él quería tomar el lugar al lado de Yahweh, básicamente quería tomar el lugar de Yahushua, el Mesías. Por eso es que va a venir al mundo diciendo ser el Cristo. La gente lo va a aceptar siendo él el anticristo, la abominación desoladora. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, porque él busca hacerse pasar por el Altísimo, que la gente lo adore como el Altísimo. Por eso lo adoran con el nombre de Zeus, que se llegó a convertir en Dios. Lo adoran con el nombre de Jehová, que significa aquí la ruina, que no, es una perversión del nombre Yahweh. Lo adoran con el nombre Señor, que es Baal en hebreo, que es Satán, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Lucifer los ha engañado tristemente, ha debilitado a las naciones, porque ha buscado tomar el lugar del Todopoderoso, y por eso han borrado el nombre del Todopoderoso y los títulos correctos para que más bien invoquen al enemigo. Dice Rabbi Yahushua HaMashiach no había nacido en Nazaret. No, él nació en Betlehem, cuando Yosef y Miriam iban a ir a apuntarse en el censo que estaba haciendo en ese momento, como lo revela Lucas 2. Él era de Nazaret, o sea, él era de Nazaret, su familia, pero cuando fueron al censo, Miriam iba embarazada y dio a luz, y por eso fue que estaban buscando un hotel, pero no había ningún lugar, entonces solo encontraron un pesebre, y ahí fue donde dio a luz. Pero decían Yahushua de Nazaret, porque era ahí de donde él era, en Galilea. Espero eso haya quedado claro. Me explicas Éxodo 3:14. Dice Éxodo 3:14, respondió Elohim a Moshe, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí en hebreo dice Eye Asher Eye, que en realidad significa yo seré el que yo seré. Lo que esto significa, bueno, son varias cosas, entre esas, al decir yo seré el que yo seré, le está diciendo a Moshe que Yahweh es y hace lo que él quiere, es como él quiere y hace lo que él quiere. No se define por lo que la gente espere de él o piense que él debería hacer, puesto que tristemente por haber comido el fruto del conocimiento del bien y el mal y no tener la verdad que viene a través de Yahushua, el hombre se desvía del camino correcto por emociones o por cosas que le parecen buenas cuando verdaderamente son malas. Entonces deja llevar por las ilusiones, por la falta de conocimiento y otras cosas. Entonces Yahweh es completamente bueno y él hace las cosas bien a pesar de que a la gente le parezca que lo hace mal. O sea, por dar un ejemplo, al decir yo seré el que yo seré, puesto que Moshe le estaba básicamente preguntando su nombre para conocer su esencia.
Y Yahweh dice yo seré el que yo seré. Se manifiesta de la manera que él desee. Al decir yo seré 2 veces, significa que se manifestaría en la tierra 2 veces. Como dice en Isaías, yo soy el primero y yo soy el último. En Éxodo, que fue antes de Isaías, dice yo seré el que yo seré. También está diciendo a Moshe que habrían 2 éxodos, Eye, Asher, Eye. Yo seré con ustedes para sacarlos de Egipto, el que yo seré en el fin de los tiempos cuando saque al pueblo escogido de todas las naciones de la tierra y los lleve a la vida eterna, a la tierra prometida. Entonces yo seré el que yo seré hace alusión a 2 éxodos. Por eso después dice, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Entonces le dice, pero a los hijos de Israel nada más dígales un yo soy. Un yo seré en realidad. Eye. No les revele aún el segundo éxodo, porque apenas van a empezar el primero, no van a estar presentes en el segundo, entonces nada más revéleles el primero, para que no se sientan mal al darse cuenta que van a caer en pecado y serían exiliados y tendrían que pasar por un proceso similar, que de hecho Egipto era simplemente un reflejo de lo que vendría después. Así dirás a los hijos de Israel, Eye me envió a vosotros, el que yo seré me envió a vosotros. Y al decirlo así, se conecta con cómo Moshe es una representación del último, el testigo como Moshe. Entonces, al Moshe llegar y decir, Eye me envió a vosotros, estaría diciendo, yo seré me envió a vosotros, como diciendo, aquel a quien represento, que se manifestará en el futuro, o aquel quien yo seré en el fin, me envió a vosotros. Como si Yahweh se hubiese manifestado desde el futuro para liberar al pueblo en Egipto. Entonces, espero con eso haya quedado algo claro. La muerte de los 2 testigos es justa o misericordiosa. Es para justicia y misericordia, porque es para misericordia de los pocos y justicia de los muchos. En lo que respecta a ellos, al tener a Yahushua, ya habrían recibido misericordia, pero por la misión a la que los envía están dispuestos a morir. En la primera resurrección, mientras se cumple el milenio, quedará en la tierra gente. En la primera resurrección, mientras se cumple el milenio, quedará en la tierra gente. Sí, en la tierra van a estar, ¿verdad?, los escogidos, los pocos y los muchos que hayan resucitado en la primera resurrección, para las bodas del Cordero. Después van a estar en el milenio reinando sobre la tierra, desde Israel, que las fronteras se van a extender muchísimo. Y van a haber algunas personas que van a haber sobrevivido lo de la guerra de Armagedón, en el sentido de que no se van a haber rebelado contra Yahweh, entonces no van a morir en la guerra de Armagedón, van a haber estado escondidas por un tiempo hasta terminar los 1335 días que se mencionan en Daniel, y en ese momento van a poder empezar a vivir en ese mundo nuevo del milenio, de paz, de perfección, y se van a multiplicar por esos 1000 años. Puesto que después vemos en Apocalipsis que las naciones, una vez que se han multiplicado como la arena del mar, Lucifer las va a engañar una última vez. O sea, va a ser como ya el tercer strike para la tierra, en el que las naciones van a pasar por la última prueba, y los que caigan en ese engaño del dragón van a venir en contra de los escogidos, que estarían reinando por 1000 años, pensando que van a poder tomar su lugar, pero Yahweh los va a destruir con fuego del cielo, y ahí vamos a empezar en el juicio final y entrar en la segunda resurrección, lo que nos llevaría a la vida eterna. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es lo que yo aquí llamo muchas veces la cosecha, o la transformación, que menciona en Corintios. La cosecha aparece en Apocalipsis 14, Corintios menciona la transformación que sucede durante la 7ª trompeta. Entonces va a ser un momento que de hecho un día como hoy empezaría el proceso del segundo éxodo, la huida. Una vez que el falso Mesías se manifiesta, los escogidos huyen a las montañas, esperan 7 días que son Sukkot, y cuando llega el 8º día, durante ese día, no me extrañaría que sea hacia el final del día, del 8º día, que es la última fiesta del año, se daría la 7ª trompeta, que sería cuando los escogidos son transformados de este cuerpo
al cuerpo eterno y por ende serían reunidos con el soberano en las nubes. Dice por acá, ¿será que los 144.000 escogidos podemos ver cuando sea echado al lago de fuego a Lucifer y a todos esos demonios? Sí. Bendito Yahweh, ahí Yahweh nos va a poner a juzgarlos y por ende echarlos ahí. ¿Qué diferencia el reinado del monte Sión del antiguo en el Sinaí? En sí, el Sinaí fue en el desierto, donde se dio la Torá, y Sión es dentro de la tierra prometida, en la capital, en Jerusalén. Entonces es como pasar de este mundo, que es como un desierto, a la vida eterna ante el Padre. La comparación entre esos dos montes. La ley de juicio y la ley de favor.